John, this will never work. John, this will never work. It's a sweet little tin can. This will never work. It's a sweet little tin can. Petite voiture, This will never work. Never work. Tin can. petite voiture, This will never work. Never work. Tin can. petite voiture, Never work. No way. Tin can. petite voiture. Never work. Big dreams with small Tin chances. can. No way. Big dreams with small chances. A final de la década de los 50, un genial ingeniero, Alex Issigonis, diseñó un coche que marcaría una época. Un coche que sería un icono y un símbolo para un país. A finales de los años 50, la British Motor Company dio el campanazo. Sacó al mercado el Mini, un coche que estuvo en producción hasta el año 2000. Un coche realmente magnífico y genial, un auténtico matagigantes. Un coche que se labró su reputación en las curvas, en las reviradas carreteras de Mónaco. Nadie imaginó que este pequeño coche sería un auténtico matagigantes y que daría tanto que hablar en el mundo de la competición. No solo fue un coche genial para motorizar un país, sino que fue un coche maravilloso para iniciarse en la competición. No hubo una disciplina en la que este pequeño coche no estuvo involucrado. A día de hoy, aún podemos ver cientos de minis batiéndose el cobre en los circuitos y en los rallies de todo el mundo, ya sea de clásicos o de, bueno, cualquier tipo de carreras. Y es que el Mini es y será un coche con espíritu de competición, un coche con espíritu competitivo. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre sus hazañas en el prestigioso, en el único, en el maravilloso Rally de Montecarlo. Para ello, este podcast me he traído a un amigo, a Vicente, para hablar sobre el Mini y lo que fue. Una charla de amigos en la que, bueno, pues ponemos de manifiesto qué es lo que este pequeño coche consiguió en aquellos años y cómo el Rally Montecarlo cambió con la aparición de este coche. Así que si te interesa, si quieres saber un poco más de la historia de este mítico coche, quédate porque arrancamos. Bienvenido a Histo Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Montecarlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Pues nada, pues estamos aquí Vicente y yo pues para hablar de un tema que nos apasiona. Y la verdad es que, Vicente, ya nos vale, llevamos 6 meses para quedar. Tienes razón. La verdad es que se ha hecho largo, pero es que entre líos de uno y líos del otro, pues ahí lo hemos ido dejando. Y lo malo es que se nos han ido ocurriendo otros temas, o sea que tenemos en la cartera creo que 2 o 3 más, así que bueno, ya los sacaremos. Cuando no te sepas qué hacer, me vuelves a llamar. Bueno, pues estoy aquí con Vicente Sansaloni, Sansa en las redes, y preséntate.
Hola, pues nada, pues sí, efectivamente, Sansa en las redes, siempre cuento lo mismo, que no tiene nada que ver con Sansa Stark, que es de mi apellido, Sansa Loni, como has dicho tú. Me llaman así desde pequeño, de hecho, a veces mis amigos que me llamaban Sansa en el colegio, pues venían a casa y entonces les daba un poco, iba a decir Sansa, les daba vergüenza, y decían Vicente y tal, y luego mi madre desde la cocina, sitio decía ¡Sansa! Entonces, pues nada. Y así se quedaba. Bueno, pues cuento qué hago yo o qué quieres que cuente. Sí, cuenta qué haces, tu podcast o tus podcasts. Y, Sí, y bueno, la yo- gente te localice, yo- ¿no? Y te eche la bronca Vale. de estropearme el podcast. Claro, es que eso es lo que va, eso vengo yo, a estropear los podcasts de los demás. Para Para eso. que te tengan ahí localizado. Tú has estado aguantando 6 meses para que no te tire la tabarra, pero al final, mira, aquí estamos. No, pues yo empecé, el primer podcast que empecé a grabar es un podcast coral, que es WinTablet, con los compañeros de allí de wintablet.info. A la gente. Sí, de todo hay. Ándale, y luego lo que hice es que tenía yo un blog que se llamaba Unicorn-ST, que por cierto es un coche que diseñé cuando era, que concebí más que diseñé cuando era jovencito con un amigo. Algún día tengo que hablar de él. Y nada, entonces ese blog que lo tenía medio abandonado, pues pensé que una buena idea sería en vez de escribir artículos que no me daba tiempo a escribir, pues contarlos y hacer un podcast. Entonces saqué el podcast que se llamaba así, Unicorn-ST. Después, más adelante me metí en Anchor y entonces hice otro podcast allí que se llamaba Ya Te Digo. Y recientemente he decidido que, porque ahora contaré un poco, que he juntado los dos y bueno, tanto si buscas uno como si buscas otro, pues al final llegas al mismo sitio, y los he juntado, le he llamado Podcastinando, haciendo un poco un juego de palabras. Y hablo un poco misceláneo, es decir, la intención inicial era hablar sobre todo de tecnología y de motor y de cosas que me pasaban por la cabeza, pero claro, como estoy muy liado con el tema de la tecnología, al final es de los temas de los que más hablo. De motor hablo menos de lo que quisiera, pero desde que nos conocimos me has picado y aún me entran más ganas. No sé, ahora va a ser de culpa, hablar. ahora va a ser culpa mía de tu tara. No, al revés, culpa tuya, no, gracias a ti. Ah, bueno. Y nada, y eso, pues que si alguien le da por buscarme, pues puede encontrar cualquier cosa, desde que le hable y le recomiende una cerveza, o que hable de cualquier cosa que ha pasado en el mundo, o que explique cómo funcionan los motores de cualquier cosa, o en fin, variadillo. Bueno, pues, Hablar por hablar. pues estoy aquí con Vicente y vamos a hablar de un tema interesante, un tema que a mí me gusta mucho, que son de estas historias entre románticas y de David contra Goliat que se dan en el mundo del motor, ¿no? Y vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar, Vicente? Bueno, pues vamos a hablar de los Mini. Vamos a hablar de los Mini y de la relación que tienen con el mundo de las carreras y dale, para eso esto es Histo Racing, ¿no? Claro, entonces vamos a hablar principalmente de la gran carrera que catapultó a este pequeño vehículo al estrellato. Y es que hay muchos ganadores de Montecarlo, muchos coches ganadores y muchos coches míticos que se encumbraron en esta mítica carrera. Pero quizás uno de los más famosos es el Mini. Y es que el Mini yo creo que le debe toda su fama deportiva a lo que hizo en el Montecarlo. Sí, no, además esa fama deportiva, como seguro que luego tocaremos en algún momento, se ha visto reflejada en otro tipo de ámbitos también. Sí, así que bueno, pues como digo, si os interesa, os quedáis porque vamos a arrancar esta pequeña charla sobre el Mini. Esta mini charla. Esta mini charla sobre este mini coche que en el fondo es un mata gigante. O sea, que es un coche que a mí me apasiona. Es un coche chulo. Yo tenía, mira, por cierto, como una anécdota antes de que empecemos, en mi trabajo, y además son de esas cosas que conoces gente con la que tienes un trato y al final descubres que tienes alguna pasión común, ¿no? Pues una de las personas con las que hablaba mucho era uno de los proveedores que teníamos en la empresa, cuando yo tenía empresa mía, era el presidente del Club Mini en España. Y claro, tenía varios minis y varias cosas, y cada vez que hablábamos, pues siempre buscábamos un hueco para, en vez de hablar de válvulas, tuberías y cosas, que es a lo que me dedico yo,
pues buscar un ratito para hablar de los coches. Así que le pasaré el podcast cuando lo tengas editado y publicado. Pues será un placer que nos escuche el presidente del Club Mini España y No sé si lo sigue siendo ya, pero bueno, lo fue. pero seguro que tiene algún Mini, porque esto te pica y ya está. Yo tengo un amigo que tiene un Mini Cooper, que he tenido el privilegio de conducir o pilotar, porque este coche casi se pilota, ¿eh? Es que va sentado en el suelo casi. Sí, sí. Como si fuera un coche deportivo de verdad. Claro, tú date cuenta que yo mido 1,90, ¿sabes? Y en el Mini entro mejor que en el 600. Yo tengo un 600, que yo cuando me meto en el 600 parezco Maquila Gorila directamente. Y en el Mini entro mucho mejor, a pesar de que aparentemente no es pequeño, estoy mucho más cómodo dentro, el puesto de conducción es mejor, aunque es cierto que pues bueno, tiene sus particularidades, y una de ellas es que yo no encontraba la marcha atrás y me tuve que bajar del coche y empujar la marcha atrás para... ¿Qué me dices? Sí, era incapaz de meter la marcha atrás, y para aparcarlo pues cogí y me bajé del coche Te lo empujaste. y lo empujé y lo metí marcha atrás. Casi que lo podías haber levantado y le dabas la Bueno, vuelta. no ya está. llega tanto, pero lo malo es que casi entre que lo empujas para atrás, el coche anda, te vuelves a meter, casi se me cae por una rampa que había detrás. O sea que, Vaya, eso sí está que da bien, un pero susto. bueno, eso el dueño nunca lo supo. Pero vamos, Lo que dices del tamaño, es cierto, porque el coche es bastante amplio. Primero porque el suelo está muy bajo, que es una de las ventajas que tiene para lo que vamos a comentar después, y porque el techo es bastante alto con relación al asiento. Entonces, gente alta cabéis bien. De hecho, sabes que hay un Mini famoso que tuvo el rey emérito. Sí. Juan Carlos tuvo un Mini Cooper. tuvo un Mini, efectivamente, que lo tenían adaptado, le adaptaron el asiento, porque el asiento de los Mini pues es de los coches de la época sin reposacabezas, y le hicieron uno un poquito más alto. Y si no, haces un techo, Bueno, un techo con- solar y ya está. También le abres un hueco por arriba y sacas la cabeza por arriba y ya está. Ya está, a lo mejor cuando llueve, pero ya está. Bueno, pues este coche nació al final de los años 50, concretamente en el 59, y su ingeniero, Sir Alexis Isignosis, Sí, de origen griego. de origen griego, sí, con ese apellido no puede ser de Paddington, pues se cascó este vehículo, y la verdad es que es curioso, ¿no? Porque en esta Europa de la posguerra, pues cada país diseñó su forma de coche popular, ¿no? Si en la Alemania fue el Volkswagen, en Francia era el 2 caballos, en Italia el Fiat 500, aquí Sí, en Francia tienen el 4x4 también, ¿no? también el 4x4, pero yo creo que el coche así el que intentó motorizar más al pueblo, yo creo que el más Sí, el reconocido es el 2 sí. caballos, sin duda. Y en Inglaterra, pues ya os digo, Sir Alexander Sigonis, pues y Sigonis se cascó este coche con unas características totalmente rompedoras para la época. Primero, era un coche de tracción delantera, motor delantero transversal, que antes no se llevaba, es un motor transversal. No, porque el 600, por ejemplo, que era el coche italiano equivalente a esto, el 500 era motor trasero y tracción trasera. Y tracción trasera, y el motor en horizontal, no en transversal. Al estar en transversal ayudaba mucho a que las medidas fueran muy contenidas. La tracción delantera en este tipo de vehículos no era algo tan común. El 2 caballos sí la tenía, pero yo creo que era el único que la tenía, tanto el Volkswagen como el 500. Luego el 600, pues eran todos motor trasero y tracción trasera. Y otra cosa que ayudó mucho a ese coche es que, claro, al tener el motor delantero, la caja de cambios debajo del motor, el suelo era plano. Al no tener el eje de transmisión ni nada, pues claro, eso ayudaba a la habitabilidad del habitáculo. Pudieran entrar Sí, que 4 es un cubito, personas. que es prácticamente un cubo Ujú. con el suelo plano, y como la forma es bastante cuadrada toda, bastante cúbica, pues tienes un espacio bastante aprovechado. Y cabían 4 personas de la época, también hay que decirlo, o sea que anteriormente, en los años 50 y 60, la gente no tenía los tamaños
que tenemos hoy día. La alimentación, la guerra, había hecho su merma, ¿no? en el ser humano. Así que, bueno, cabían perfectamente 4 personas. Hoy no sería un coche de 4 plazas, sin duda. Pero Bueno, de hecho, yo creo que hoy llama la gente que no esté, que sea más joven, a lo mejor, y que no haya convivido con estos coches por la calle, cuando ves un Mini de ahora, un Mini de los de antes, de los originales, y lo comparas con la referencia que tienes ahora, que estéticamente es verdad que se parecen bastante, la diferencia de tamaño es abismal, vamos, no tiene nada que ver. es el doble, prácticamente. Sí, sí. Es decir, un Mini, yo creo que un Smart está en tamaño con el Mini, más o menos. No, yo creo que es más grande incluso el Smart, el Smart que el Mini. Puede ser, puede ser. O sea, que tela. Bueno. Y tú sales de una neumonía además. Sí, sí. ¿Cómo te encuentras, por cierto? Yo bien, ya me estoy operativo. Dispuesto a coger otro. Sí, porque entre hospitales ya sabes que no puedes coger nada bueno. O sea que es una cosa que es así. Bueno, pues el motor inicialmente daba 997 centímetros cúbicos y daba el primitivo daba 38 caballos, que luego fue creciendo 55, hasta sí. los 55 más o menos, que era el estándar, ¿no? El de los primeros coches, que era bastante para un coche tan pequeño. Porque, para que os hagáis una idea, el 600 llega a 30 caballos, que no llega, son 29. Y el 2 caballos anda por ahí, 26, 29 caballos. O sea que tenía muchísima más potencia que sus directos rivales y un tamaño muy contenido para las ciudades, ¿no? Entonces fue un coche realmente que enseguida enamoró a todo el mundo. Sí, no pillé el dato, lo tenía que haber investigado. También el tamaño de rueda era menor en general que otros vehículos. Sí, es correcto, ¿no? Es un tamaño menor que otros vehículos y eso también le daba un carácter especial. Aceleración, agilidad. Exactamente, le hacía que el coche fuera mucho más ágil que otros vehículos y se desenvolviera muy bien en ciudad. Fue el primer coche de serie, o así popular, que consiguió un radio de giro de menos de 10 metros. Y eso es gracias a los neumáticos tan pequeños que tiene y la batalla corta. La batalla tan corta que tiene. Entonces, era un coche muy maniobrable pues para la ciudad. Imagínatelo en Londres, ¿no? O en otras ciudades inglesas, donde el coche realmente pues empezó a hacerse el dueño de toda la ciudad. Sobre todo porque en aquella época los coches eran bastante más grandes. Como estábamos hablando de los Ford Falcon, de los Volvo de la época, ¿no? Coches realmente que son mucho más armatostes que que era diminuto comparado con ellos. Bueno, pues el coche ha sido sin duda un icono del diseño desde entonces y ha formado parte del imaginario popular hasta que desapareció de lo que era la producción, hasta que en el 2000 volvió al mercado con el nuevo Mini. Pero como estamos en Histo Racing, lo que tendríamos que hacer es de ver lo que tiene que ver con la competición, que como ya hemos avanzado es bastante. Pues sí, porque enseguida este coche, si se dieron cuenta, que tenía unas cualidades que lo hacían muy especial, ¿no? Entonces, sobre todo estamos en Inglaterra. Este coche se concibió por y para el mercado inglés. Entonces, en Inglaterra, hay 2 lemas. Uno es si puede correr, hacemos una carrera, y si hacemos una carrera se puede apostar a ver quién gana. Entonces, era el coche ideal para hacerlo correr. Así que enseguida, desde sus inicios, tanto la empresa matriz, la British Leyland, como los aficionados se pusieron manos a la obra a preparar este vehículo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que al principio los éxitos no le llegaron, ¿no? Porque era un coche realmente con una potencia escasa para competir con los coches de aquella época, ¿no? Que ya eran coches pues mucho más potentes, mucho más preparados para las reviradas montañas de Mónaco. Así que
Al principio, pues le costó un poco, pero no fue hasta el año 63 cuando John Cooper, que venía de ganar el campeonato del mundo de Fórmula 1, se puso en contacto con British Leyland para decirle que si le dejaban preparar el Mini para competición. Y bueno, pues Y ahí nació un matrimonio que se ha mantenido hasta la fecha, y es Mini y Cooper. Y Cooper, sí, pero que normalmente le hubieran dicho que no, pero como era campeón del mundo y bueno, no sé, era una cosa, pues dijeron que bueno, pues tampoco tienen nada que perder, ¿no? Entonces prepararon el Mini para competición, tanto de circuito como para rally, ¿no? Y lo primero que hicieron, ¿tú qué harías si tuvieras que preparar un Mini para competición? Lo primero, Potenciarlo. potenciarlo, evidentemente. Entonces subió un poquito la cilindrada, subió un pelín por encima de los 1000 centímetros cúbicos y subió hasta los 70-77 caballos el motor, que puede no parecer mucho, pero estamos hablando de que si más o menos el coche de serie daba unos 50 caballos, es que casi le hemos sacado un 50% de más al motor. O sea, que un 50% en un coche tan pequeño, con unas medidas tan contenidas, con un peso tan poco, es muchísima potencia. Sí, no, yo, de hecho, por ejemplo, yo tuve un Opel Corsa turbo diésel, 1500 turbo diésel, que llevaba motor Isuzu, un gran motor, por cierto, que tenía 67 caballos ese coche y rendía espectacularmente bien, y era un coche bastante pesado, comparado con esto no tiene nada que ver. Sí. Bueno, pues como digo, el Mini Cooper pues eso, pues empezó a prepararse y empezó a verse tanto en rallies como en circuitos, porque claro, el coche lo preparaban para correr cualquier carrera. Entonces empezó a coger sensación esta preparación de Cooper, ¿no? que daba al coche unas características asombrosas. Primero era tracción delantera, cosa que para un coche de competición hoy día tampoco es algo raro, pero en aquella época era rarísimo. O sea, era casi antinatura un coche de competición tracción delantera. Unas ruedinas tan pequeñas realmente no eran nada digamos competitivas, pero es que diseñaron para este vehículo unas ruedas de perfil bajo por primera vez, que le daba al coche un extra, ¿no? Tanto en manejabilidad como en estabilidad. Y bueno, pues la verdad es que el paso de rueda también lo hicieron un poquito más ancho, ¿no? Sí. Las vías las ensancharon también un poco, creo recordar. Ajá, correcto. Y bueno, y se plantaron en el 63 a intentar ganar el Rally de Monte Carlo, pero no lo consiguieron. En el 63 se quedaron casi asustando a la competencia. Y no fue hasta el año 64 cuando ya pues terminan lo que es toda la preparación del coche, meten los coches, los neumáticos de perfil bajo, cuando ya el coche parece que puede competir con los coches de rally de la época, que no eran otros que los Ford Falcon, los Mercedes 300 y los Saab, sobre todo, que estaban, bueno, el Citroën DS también, que en Francia corría bastante, y los Saab nórdicos, que sobre nieve parecían casi imbatibles. 17 de enero del 64, pues nada, empezaron a participar las escuderías oficiales. El tema de los equipos amateurs estaba llegando a su fin. Y bueno, los grupos que estaban participando allí, pues nada, de distintas ciudades, pues estaba, como has dicho tú antes, el Ford Falcon, al mando de que los llevaban Grider y Delande, Scheffler y Lequez. Voy a pronunciar mal todos estos nombres.
Seguro. Los Mercedes-Benz 300 SE que llevaban Bringer y Kaiser, y Glemster y Braungart. Y luego también estaba la pareja Trana Lindstrom al mando de un Volvo 544, que pensaban que podían ganar la carrera, cosa que también pensaban Toivonen y Harvey al volante de un Volkswagen 1500. Citroën, como has dicho tú, tenía 4 DS19. Pero BMC, la marca que construía los Mini, inscribe 6 rápidos mini oficiales y había otros 24 privados. Porque bueno, como hemos dicho antes, era un coche que tenía unos rasgos y unas características deportivas, pero que era asequible y era una manera de poder disponer de un vehículo con el que se podía competir o pasárselo uno bien. Luego estaban los pilotos Patrick Hopring y Henry Lindon, que eran integrantes de otro equipo Mini junto con Minsk. Y Rauno Altonen y Tony Ambrose partían de Oslo hacia Francia. Estoy mareándome, tío. Esto lo tienes que cortar porque he hecho una patata aquí que flipas. No te preocupes. Que todos estos minis salen, o sea, y uno de ellos pilotado por un tal Timo Mäkinen. Sí, un apellido famoso. De un apellido famoso, padre de un ilustre campeón del mundo. Y acompañado de su copiloto Patrick Vanson. Y estos emprenden la carrera de París. Date cuenta que el Rally Monte Carlo, como bien sabéis, de orígenes distintos. Tiene de orígenes distintos, ¿no? La carrera a lo largo de la historia ha salido en muchos sitios. En esta época no salía todavía de Barcelona, pero por ejemplo salía de Varsovia o de otros muchos sitios, ¿no? Entonces salían de ahí, pero se tenían que agrupar todos en Mónaco. Así que bueno, como vemos, tenemos a 6 equipos oficiales, o sea, 6 coches oficiales de la casa madre y 24 en manos de pilotos privados. O sea, algo habría que rascar, o sea, con este potencial. Con ese despliegue, ¿no? Claro, daros cuenta que el Mini de serie costaba 600 euros, no llegaba a 600 euros de hoy día, ¿sabes? Que en aquella época, bueno, era un dinero, pero era muy asequible comparado con el resto de los coches. Y luego, pues, la preparación que tenía el Mini casi lo podías hacer correr de serie. O sea, y estamos hablando de esta época, que en los que, bueno, las medidas de seguridad eran de aquella manera, no había la normativa que hay hoy día, ¿no? Hoy es impensable ponerte a correr un rally con un coche sacado del concesionario, pero en aquella época las tragedias nos enseñaron luego que había que hacer cosas, ¿no? Pero en aquella época, como bien has dicho antes, se acababa la hegemonía de lo amateur, ¿no? Y ya venían las casas oficiales a darse importancia y como escaparate para sus vehículos, ¿no? Entonces, bueno. Sí, además, con todo ese despliegue que estamos comentando y con lo que pasó el año anterior, porque Altonen y Hoprik con su conducción, con unos derrapajes bestiales, llegaron primero y segundo en la categoría suya el año anterior, y el finlandés incluso llegó tercero en la serie general. Y este año pues estaban como hemos dicho, con un montón de coches y con un vehículo más potente y mejor preparado. Claro, te cuenta que el año anterior habían participado con un Mini de serie de 56 caballos y 996 centímetros cúbicos, que apenas daba 140 kilómetros por hora de punta. Y este año ya tenían los nuevos Cooper S con 1071 centímetros cúbicos y 70 caballos, o sea, el 50% más de potencia. Bueno, eso ya eran 160 kilómetros por hora de punta y sobre todo una aceleración mucho mejor, que eran 13 segundos frente a los 19 segundos del año anterior, de 0 a 100 kilómetros por hora. O sea que realmente las capacidades del coche se habían multiplicado prácticamente. Así que bueno, parece que el rally empieza con buenas intenciones, ¿no? Para los pilotos de los minis. En el primer tramo hasta Reims son 4.000 kilómetros, o sea que solamente. Entonces los coches consiguen ir avanzando a una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora y solo 277 coches llegan a meta, pero llegaron todos los minis oficiales. Todos los oficiales, sí. Los mini oficiales llegaron todos. Eso ya es importante. O sea, para que os hagáis una idea,
El rally era una mezcla de un rally de Regularidad. regularidad, exactamente. Son rally, o sea, una especie de rally de regularidad que se tienen que cumplir unos promedios de velocidad para llegar a tiempo a los checkpoints, y luego después los tramos cronometrados, ¿no? Entonces la velocidad promedio de 50 km por hora pues parece que es poco, pero creedme que por las carreteras de la zona, Con las curvas la y con- nieve, y es una velocidad promedio bastante considerable. Como os digo, en Reims los oficiales anotan la matrícula de los 3 mini rojos con el techo blanco, que hoy día son como una leyenda, ¿no?, en el mundo de Sí. los rallies. Y esas matrículas han quedado registradas. Estaba el 33 EJB, que era el pilotado por Paddy Hoprick. El Hoprick. el LBL 6D de Rauno Altonen. Y el AJB 4 en 44B de Timo Mäkinen. Sí, sí. Así que, bueno, pues así empezó este rally de Montecarlo el 64, totalmente esperanzador para las aspiraciones de este pequeño coche. En la primera etapa, Ya conjunta, ya Claro. con todo el mundo. el rally tiene 597 kilómetros. O sea que tela. En un mini. Estamos hablando de un mini de la época, ¿eh? O sea, que si hoy día los kilómetros a veces nos pesan, no queremos ni imaginarme lo que sería este kilometraje por esas carreteras con esos coches Y en competición. en competición. Tras la prueba especial de 23 kilómetros, al principio de la etapa entre Saint-Didier y Saint-Main, los Falcon hacen, como siempre, Ford destaca en el Montecarlo, ¿no? Aunque a veces le cuesta ganarlo, pero siempre están ahí, ¿no? Y parecen confirmar su papel de favoritos con Pero que claro, estás hablando de que hemos dicho que hablando de la gran ventaja o la gran aumento de potencia del Mini, que había pasado de los 1000 centímetros cúbicos y a los 70 caballos, pero ¿de cuánto estamos hablando en el Ford? Pues el Ford estamos hablando nada menos de un 8 cilindros de 4.700 centímetros cúbicos, ¿sabes? De una potencia que aquí ahora mismo no la tengo apuntada porque se me ha olvidado, pero vamos, esto menos de 200 caballos no debía dar, ¿eh? Claro, pues en 4700, un 8 cilindros es mucho más del doble que el otro. Sí, sí, de la época, o sea, era como 4 veces el motor del Mini, ¿no? Entonces, claro, esto en las subidas, en la potencia, seguro que se hace notar. Y se hizo. Y colocó, pues, ¿cómo pronunciamos el nombre del piloto del... Paul Jungfeld, Madre podríamos mía, decir. madre mía. Pues eso, Jungfeld. colocó su Ford Falcon en el primer puesto, aunque seguido de cerca por Paddy Hoplin a los mandos de un Mini Cooper. Y solo se separaban 16 segundos, que bueno, parecen pocos para la diferencia de motor que tenían unos y otros. Y para los tramos tan largos. Exactamente. Boringer, que tenía un Mercedes 300, ocupaba el tercer lugar, mientras que Trana, con el Volvo 540, llegaría a meta en cuarto lugar, y quinto teníamos a otro Mini, el de Timo Mäkinen. Así que, Sí, como veis, Lo que es bonito es que fíjate que en las 5 primeras posiciones están prácticamente todos los actores importantes o con opciones a la victoria, y entre ellos 2 minis. dos Minis, sí. Curioso, el primero y el quinto. El resto, cada uno es de un coche, ¿no? Es lo bonito de los rallies, ver que haya variedad. El primero no, primero estaba... No, el primero estaba el Falcon, pero el segundo... El Ford. Sí, pero el segundo sí, y quinto eran los Mini. sí. O sea que era bonito, ¿no? Ver que había distintos tipos de vehículos, pues en las 5 primeras posiciones. A mí, Claro, lo que pasa es que me gusta. tú antes has comentado que claro, que sabes que conducir en esos tramos con tanta curva y tal, pues era complicado, pero bueno, eso digamos que podía igualar un poco las cosas.
Pero luego ya empezaba la cosa a ponerse un poquito más complicada porque la velocidad punta del coche comparada con la competencia era floja. Entonces la siguiente etapa, que era entre Madeleine y Peloutiers en Gap, era un tramo de 46 kilómetros a saco. Y eso pues quedó clarito, ¿no?, con el resultado, porque nuestro amigo Ljungfeld, a ver, lo tendremos que decir así, con el Ford siguió en cabeza, y segundo estaba Trana con el Volvo, y los Mini Cooper pues se defendieron bien, pero bueno, el Paddy Copri quedó tercero, que perdió un puesto, ¿no?, que iba a ser, quedaba segundo en el anterior, ahora tercero. Borringer, que era el de Mercedes, se quedó cuarto, y McKinnon pues que siguió en su quinto puesto. O sea que seguíamos teniendo los dos minis ahí, aunque parezca mentira y parecía imposible, ¿no? Sí, parece mentira que solo el segundo fuera el mini sacrificado y que Timo McKinnon consiguiera aguantar el tirón de los coches que venían atrás, que todos eran muchísimo más potentes que el suyo, ¿no? Entonces parece pues un éxito sin precedentes para los Mini, aguantar en esta etapa que se iba a todo lo que daba el coche. Bueno, pues en la noche de los cuchillos largos, que todos los Monte Carlo tenemos, aquí todos los equipos hacen a todo lo que tienen para estar preparados para la etapa decisiva, ¿no? En la más exigente. Quizás yo creo que es el tramo más famoso que hay en el Mundial de Rallys, ¿no? Que es la típica, pues la noche, ¿no? La noche de Monte Carlo, donde se marcan las diferencias, esos tramos con la nieve, la gente, no sé, esa magia, ¿no?, que tiene la noche en el Monte Carlo, que además anochece tan pronto en esta época del año, que bueno, que es muy especial. A mí, cuando se inicia la temporada, quizás es la etapa que más me gusta ver en el Mundial de Rallys a lo largo del año, que es esta, la de la noche del Monte Carlo. Y nada, ahí estaban, pues la gente manda espías para ver los tramos cómo están y cómo organizarlos, se deciden qué tipo de neumáticos colocar, en fin. Algunos meten en slick, otros meten neumáticos mixtos de mezcla, otros con perfil asimétrico, ¿no?, para que traccione mejor. Teniendo en cuenta las curvas. Sí, realmente acertar yo creo que nunca se acierta. Es el que menos equivoque el que se lleva el gato. Sí, haces algún tipo de concesión para favorecer otro factor y bueno, tienes que ver que el factor al que estás favoreciendo es el que te ayude finalmente. Bueno, como os hemos comentado antes, aquí es donde aparecen por primera vez los neumáticos de competición de perfil bajo de Dunlop, que van a calzar los Mini y que les van a hacer que tengan un set que necesita este coche para vencer a todas estas máquinas que eran los Ford, los Mercedes y los Volvo. Bueno, en este momento Goliath le llevaba 65 segundos de ventaja a David, haciendo el símil. Pero bueno, los motores grandes también tienen sus desventajas. Sí, date cuenta que son motores que son mucho más perezosos a la hora de acelerar, ¿no? Y que, bueno, pues el coche pesa muchísimo más y esto hay que frenarlos también. O sea que me moriré. Estamos los dos bien. Bueno, pues es que, claro, hay que frenarlo, ¿no? Hay que frenarlo, sobre todo en el Turini, ¿no? El Turini, que está a 1600 metros de altura. El coche respira mucho peor que a nivel de... Sí, tienes menos oxígeno, el aire tiene menos densidad, por lo tanto tienes menos oxígeno, funcionan peor. Y el peso y el tamaño del coche pues también es una desventaja, ¿eh? Incluso la tracción trasera puede ser una desventaja cuando tienes nieve por allí. Claro, es que date cuenta que eran todos tracción trasera, menos los Mini. Y si la pista se pone deslizante, ahí la tracción delantera es un plus en este caso. Así que bueno,
ahí estaban los pequeños Mini Cooper que compensaban toda esa falta de potencia, esa falta de, no sé, de motor, ¿no?, para subir, con una agilidad en las curvas y con una tracción que les daba, que les hacía ser imbatibles para estos coches. Sí, hay una cosa que mira, habría sido interesante investigarla, y era comparar la relación peso-potencia de los Mini con respecto a los competidores. Aún así, es muy posible que salieran perdiendo, pero claro, hay que pensar que la dinámica, las inercias y todo eso, ahí sí que salen ganando, porque son coches con menos inercias, mucho más se van menos en las curvas y demás. Que eso, por ahí compensan. Sí, la verdad es que bueno, la relación peso-potencia debía ser favorable, muy favorable al Mini, pero sobre todo lo que tú dices, todas las inercias, y claro, es que estos coches, el Mini, una de las cosas que tiene es que es muy bajo, por lo tanto el centro de gravedad también es bajo. Esto le hace que sea súper maniobrable y súper estable, y que los pilotos puedan abordar las curvas de una manera mucho más agresiva que se podían abordar con el Ford Falcon, por ejemplo, o con el Mercedes, ¿no? Es que el Mini es casi un kart con motor delantero y tracción delantera al que le has puesto una carrocería. Vamos, es que es ruedas pequeñas, peso muy abajo, el asiento también estaba muy abajo, como comentábamos antes al principio. Bueno, ¿cómo quedaban al final de la etapa esta, Carlos? Bueno, pues nuestro piloto innombrable del Falcon, Liunfeld, 17 segundos, ¿vale? Llevaba a Holbrook, que había recuperado la segunda plaza. Así que fíjate tú, si el Mini lo que había perdido en la etapa de ir todo a saco, enseguida lo había recuperado en cuanto la carretera se enrevesaba un poco. Sí, en aquella época había una formulación de handicap respecto a los coches. Ajá. Así que el Mini lideraba, ¿no?, con la penalización. Sí, se contaba el tema del handicap. Mini estaba con 2.152 puntos de penalización. El segundo puesto no lo ocupaba Liunfeld, lo ocupaba Carlson, al bando de UNSAP, que tenía 2.183 puntos. Y luego McKinnon también mejoró un puesto y pasó al tercer lugar, por delante de Liunfeld, que con mínima diferencia de 2 décimas de punto, pues quedaba por detrás. Claro, todo esto son las penalizaciones de las velocidades promedio, de los pasos entre puestos. O sea que, claro, es que era como os hemos contado antes, una mezcla entre un rally de velocidad, de regularidad, y otro de regularidad. Entonces, aunque por tiempo el Falcon iba primero todavía, pero por puntuación no, ya porque tenían bastante más penalización que los Mini. Así que bueno, pues ahí está. El Mini, el de Paddy Hopkirk, ya tosé, va a ganar el rally Monte Carlo con 30 puntos para el año. Así que bueno. Sí, no, ahí ahora llegaba en la parte del circuito, la parte urbana de Mónaco. Era la última etapa, ¿no? Sí, que es la última oportunidad que tenían de un poco de recuperar los competidores. Y bueno, era la 10ª vez que se utilizaba ese circuito en el Rally de Monte Carlo, ¿vale? Lo que pasa es que al final las oportunidades esas que podía tener el Ford se quedaron en teoría y no se cumplieron, aunque nuestro amigo Bull Liunfeld exprimió al máximo al Ford y solamente Schessler fue capaz de seguirlo, pero Paddy Hopkirk no le dio tregua con el Mini y solamente fue 30 segundos más lento que Liunfeld con el Ford, así que se quedó con el primer puesto en el 64. Realmente de esta etapa os pondré en las notas un anuncio que hicieron del Mini Cooper,
en el año 2000. Para anunciarlo el Mini Cooper, recrearon esta victoria, sí. Esta victoria, y recrearon todo el circuito de Mónaco, y cuando cruzó la meta el Mini, como ganando a los Falcon y a todos los coches, se transformaba el Mini del 64 en el Mini del 2000. año 2000. Es un anuncio que a mí en su momento me impresionó. Te emocionó, sí. Sí. A mí también me moló. Sí, luego lo que pasa es que, claro, no todo acaba aquí. Es decir, Paddy Hopkirk ganó con el Mini, con sus 2.536 puntos al final. ¿Cómo está esto? Ivo Liunfeld y Carlson ocuparon el segundo y tercer lugar con 2.566 y 2.573 puntos respectivamente. Exacto. Pero claro, pero el tema no acaba aquí, porque McKinnon ocupó el cuarto lugar con 2.593,8 puntos y Rauno Altonen llegó con 2.619,5 puntos en séptimo puesto. Sí. Así que los 3 de los coches oficiales estaban entre los 10 primeros clasificados del Monte Carlo. Una hazaña que recuerda lo que años después hizo SEAT, ¿no?, en este Rally Monte Carlo, ¿no?, con unos coches teóricamente muy inferiores a los de la competencia, pues lograron situarse y dar cara y plantarse entre los 10 primeros, ¿no?, que es lo que hizo SEAT en el 77 con los 124 y los 1430. Pues aquí pasó lo mismo unos 12 años antes en el Rally de Monte Carlo. Realmente esto lanzó al estrellato al coche. Le hizo un coche, ya era famoso el Mini, pero estas hazañas deportivas realmente cautivaron el coche y le hizo súper famoso en el resto de Europa. Antes era un coche típicamente británico y esto ya catapultó al coche a nivel mundial. Es que tú fíjate lo atractivo que es el poder llevar el coche que ha sido ganador en Monte Carlo, y entonces las diferencias no eran tan grandes entre los coches de allí, lo que podías llevar por la calle. Claro, pues de los coches no oficiales, del que llevaban los pilotos privados, 6 llegaron a la meta. Así que bueno, no llegaron a ser competitivos porque bueno, eran coches privados. El mejor fue un 23 puesto, conseguido por Riley y por Jones, pero bueno, realmente dejaron entrever que quien quisiera correr en el Monte Carlo tenía en este coche una base fabulosa para iniciarse en esto del motorsport, que nunca ha sido barato, las cosas como son, en aquella época aún menos, pero oye, comparado con lo que era antes, que prácticamente no podías acceder a nada de esto, era un avance, una cosa que catapultó al coche, ¿no? Los éxitos deportivos realmente era lo que le dieron tanta visibilidad a este bien. Con todo y con esto nos plantamos en un año después, en el 65, ¿no?, donde... Hombre, ahora ya no era una esperanza, ahora ya habían conseguido el éxito, con lo cual pues se debía de pretender volverlo a repetir, ¿no?, o intentarlo al menos. Sí. Y bueno, pues la verdad es que una de las cosas que llamó la atención es que por primera vez se rompió la tradición de que los minis oficiales tenían que ser rojos con el techo en blanco. Y en ese en ese año 65 el equipo sueco estuvo con un coche verde con el techo blanco. Fíjate que realmente tú lo has contado en algún Nisto Racing, ¿no? Cuando las marcas no llevaban patrocinadores y iban con colores muy relacionados con la propia marca o con los países, los coches ingleses solían ir de verde. Sí. Que habría sido el color un poco natural de un Mini. coche inglés como era el Mini, pero en cambio aquel famoso fue rojo con el techo blanco, y aquí bueno, pues sacaron uno verde. Sí, porque esto de la competición, eso de los colores coches se utilizaba más para el Gran Sport y para la Fórmula 1, ¿no? Y bueno, pues realmente Inglaterra su color era el verde.
Francia era azul, Italia era rojo. Rojo. Y era así, los Maserati eran rojos, los Alfa Romeo eran rojos, los Ferrari eran rojos. En Inglaterra los BRM eran verdes, los Lotus eran verdes, Los Bentley, los Aston Martin. eran verdes, y en Inglaterra eran blancos, o sea, en Alemania eran blancos. Los Jaguar también, ¿no? Sí, los Jaguar también, pero Alemania con su color era blanco. Pero en una cosa que ya contaremos en otro Histo Racing que estoy ahí preparando, hubo algo que hizo que el blanco pasara al color Al plateado. plateado. Y se quedó con el plateado. Y date cuenta que cuando se habla de las flechas de plata, todo el mundo lo relaciona con Mercedes. Pero Auto Unión, que también, Sí, también. eran plateados, iban de plateado también, ¿vale? Porque Alemania adoptó el color plateado como su color oficial. España eran amarillos, por eso casi no hay coches amarillos que hayan destacado en esta época, si os dais cuenta. Porque España su color era el amarillo. Y por ejemplo, Marqués de Portago, su coche era un Ferrari rojo, porque era italiano, pero siempre tenía una Algo rayita amarilla, algo amarillo para identificarlo, ¿no? Para hacer gala de que él era español. Entonces, eran así las tradiciones, que no tenía ninguna base, otra base que esa. Después, por reglamento, se podía utilizar cualquier color. Y bueno, por romanticismo se mantuvo durante un tiempo, hasta que luego llegaron los grandes patrocinadores. En la Fórmula 1 fueron las tabacaleras, y luego en los rallies, pues las marcas, y bueno, también se metieron al saco luego las tabacaleras, porque esto de los coches es muy de hombres, ¿sabes? Y los hombres que hacían en aquella época, fumar y beber. Entonces, Y conducir. Exactamente. Entonces, bueno, pues se metieron a saco, y entonces pues ya no tenía sentido eso de tener coches con colores nacionales y que a lo mejor no eran los colores corporativos, ¿no? de una gran empresa. Bueno, pero no de colores solo vamos a hablar, porque ese nuevo Mini no solamente le cambiaron el color, sino también le aumentaron un poquito más la cilindrada, si cabe, y subía hasta los 1275 centímetros cúbicos. Sí, ya era una cilindrada aceptable, ¿eh? Sí, un coche tan pequeño. Sí. Y bueno, pues la verdad es que el año 65 realmente fue un año difícil para el Montecarlo, que realmente salieron 237 coches, pero solo 35 consiguieron llegar a la meta. Estamos hablando de 202 coches que se quedaron por el camino. Sí. O sea, tú imagínate que fue un rally muy difícil. Bueno, solamente la edición del 52, que los Alpes estuvieron anegados de nieve, tuvieron... Y con mucho hielo también. Sí. O sea, solamente el 52 había sido tan malvada ese año del Montecarlo como este del 65, ¿no? Que fue considerado como el año más difícil, ¿no? O sea que nos podemos imaginar que ganar este año 65 casi tenía más mérito que haberlo hecho en el 64. Pues bueno, como os he dicho, el tramo era muy complicado, y esto, ¿a quién me iba a favorecer? Pues a un piloto nórdico, ¿no? Que estos nacieron derrapando ya, o sea que Mäkinen pues estaba en un estado de gracia, ¿no? Tenía casi las pistas como él las quería, y era capaz de sacar todo lo que daba este Mini superpotenciado, ¿no? Mäkinen consiguió los mejores tiempos en las 3 de las 5 pruebas especiales, bajo condiciones realmente muy muy difíciles. La última noche partió con 8 minutos de ventaja, que es una burrada, y consiguió los mejores tiempos en 5 de las 6 pruebas especiales. Sí, el último tramo ese, que eso es decir, una superioridad aplastante. Bueno, si veis imágenes de la época, o sea, se le ve adelantando en el tramo a 2 y 3 coches. O sea, yo no estoy seguro cada cuánto salían los coches en aquella época. Yo creo que salían cada 2 minutos entre coche y coche. Bueno, pues le ves, o sea, directamente adelantando a coches en las curvas, metiéndose, y ves que los demás coches es que están prácticamente
deslizándose. Sobreviviendo. Sí, deslizándose sobre las curvas, y este va pues como un piloto, como un piloto nórdico que es, ¿no? O sea, que es increíble. Y bueno, pues es que 8 minutos es que es una burrada de tiempo, es casi correr 2 rallies, ¿eh? O sea que bueno, fue increíble, ¿no? En el 66 realmente fue un año duro para los Mini, porque ya habían ganado el 64, el 65, se creía que en el 66 iban a arrasar directamente. Sí, no, de hecho empezaron así los tres mosqueteros, McKinnon, Aaltonen y Hopkirk, se adelantaron, dejaron filar atrás a los pilotos y ocuparon los 3 primeros puestos. Sí. Pero pasó algo muy... de estas cosas que pasan en la historia del automovilismo y que luego se recuerdan con bastante rabia, ¿no? Y una de las decisiones más controvertidas del Rally de Montecarlo. Y además por una cosa bastante ridícula. Estúpida. Sí. Tras la prueba se hizo una inspección técnica que duró 8 horas cuando acabó el rally, y los comisarios decidieron o constataron que los 4 faros adicionales que llevan los Minis, estos faros que hay montados delante en el radiador, que no correspondían a las normas de matriculación francesas. Sí. Y por ese motivo tan polémico descalificaron a los 3 Minis que habían copado el podio, es decir, habían conseguido un triplete, primero, segundo y tercero, dejando atrás a los demás, pero al final quedaron descalificados. Y casualmente, ¿quién ganó? Un Citroën, Que es un vehículo francés. como todo el mundo sabe. Qué raro, ¿verdad? Estas cosas es que huelen mal, ¿a que sí? Sí, no es que queda un poco... Porque además es que hay cosas que a ver, está claro que las normativas y que las normas están para cumplirse. Lo que pasa es que hay temas que pueden ayudar o pueden dar una ventaja a un equipo, pero el tema de los faros, macho. Esto me recuerda, ¿te acuerdas a cuando descalificaron a los Toyota en el WEC en la carrera creo que fue en la de Silverstone, por el fondo plano? Que no se cumplía por 2 milímetros el fondo plano, la medida. Sí, bueno, tú contaste también en un Histo Racing. ¿Cuál era? El que hombre, el de la batalla entre... ahora no me acuerdo. Que descalificaron en España, además creo que fue. Sí. Por la longitud que tenía. Ostras, estoy totalmente en blanco ahora de ¿Tú no te acuerdas? Que lo contaste tú, hombre. Sí, la longitud que tenía entre vías el coche. Y bueno, la verdad Que también se iba en poquísimo, pero... Sí, era ridículo, pero bueno, fue así. E incluso en el Rally de España, en el 95, la más famosa fue cuando un inspector se dio cuenta que la brida del turbo de los Toyota no cumplía, o sea, realmente estaba de pegote. ¿La brida que sujeta el tubo del turbo? No, el turbo, para la admisión del aire, le ponían una brida y tenía X milímetros de entrada de turbo. Era norma para todos los coches. Al tubo de admisión, sí. Era como una brida que es como un embudo, ¿no? Y se decía, bueno, pues el coche imagínate, puede tener un diámetro de X, lo que sea. Y se ponen a investigar en el coche y se dan cuenta que cumplía la brida perfectamente las medidas, pero es que se pone el ingeniero a investigar y es que era de pegote. Realmente por abajo el turbo tenía otra entrada a todo lo que daba, ¿sabes? Entonces, bueno, pero no es el caso que estamos hablando. Pero sí. Pero Toyota descalificaron a ese rally y Toyota la descalificaron durante 2 años. Por eso en los años 96 y 97 no corrió Toyota en el Mundial de Rallys, pues porque estaban descalificados por esta trampa. Claro, en el 98 ya volvieron con el Corolla, con Carlos Sainz y con la famosa trata de arrancarlo, ¿sabes? Sí. Pero fue por eso, porque en el Cataluña en el 95 les pillaron la trampa, o sea, y entonces los descalificaron de la competición y excluidos 2 años por listos. Bueno, esa es una trampa, pero ya me dirás tú que el diámetro de los faros del radiador, o sea, ¿eso en qué influía?
No lo he entiendo. investigado lo suficientemente, pero creo que es un tema de visibilidad de lo que podría ser la matrícula, porque hablaba de las normas de matriculación francesas, ¿no? Sí. Una cosa un poco absurda. Absurdísimo. Bueno, tras esta decepción, pero que a efectos de lo que es competitivo fue un éxito, porque llegaron los 3 primeros. El año siguiente, otra vez los 3 mosqueteros también tuvieron refuerzo con Simo Lampinen y Tony Fall. Sí. Cuenta tú. Y el finlandés volador Raúl Altonen, al mando del coche 177, acabó la carrera primero, a solo 12 segundos de un Lancia Fulvia. También de los de los demás Mini Cooper, ¿no?, que llegaron a la meta. Sí, Hopkirk que dio sexto, Fall décimo. Lampinen 15 y McKinnon en el 41. El 41 quedó lejos McKinnon en esta ocasión. Sí, esta vez Pero bueno, pero volvieron a ganar. volvieron a ganar, sí, el rally por realmente 4º año consecutivo, aunque son 3 porque Aunque uno fue anulado. Exacto. uno fue anulado, ¿no? Y bueno, en el 68 los mini oficiales partieron por última vez rumbo a Mónaco con Altonen a los mandos de su Mini Cooper. Ocupó la 3ª plaza, Fall llegó 4º y Hopkirk llegó 5º, mientras que McKinnon terminó el rally ocupando el puesto 55. Vemos que el para adelante no iba cada vez más para atrás. Sí. Bueno, los resultados habían sido muy buenos, pero el Mini Cooper ya era superado por otros vehículos como el Lancia, ¿no?, que ya habían conseguido hacer un coche mucho más equilibrado y para contrarrestar todo lo que el Mini había conseguido con estos dinosaurios de coches, ¿no?, con los que los competía, porque realmente el Falcon, los Mercedes, los Citroën DS eran coches no diseñados realmente para este tipo de carreteras, este tipo de eventos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya el Fulvia era un coche mucho más preparado para esto. Después vendrían los Una Alpine batalla más corta, luego Claro. los Alpine, luego y más tarde los Stratos, que los también es un estratos y coche- correspondencia. Entonces ya el Mini realmente ya como coche ganador había pasado su época. Entonces, bueno, se retiraron Había- de había manera una- oficial. A mí hay un coche que me recuerda a la historia del Mini un poco posteriormente y del que tú hablaste en un Histo Racing, que es el Talbot. El Talbot Lotus, que realmente es un coche inesperado, ¿no? Un coche inesperado para esto de los rallies, que plantó cara a coches muchísimo más potentes. Y realmente es cierto, de vez en cuando siempre los rallies nos sorprenden con estas cosas, ¿sabes? Con campeones inesperados o coches que nadie espera, que al final acaban siendo campeones. Así que es lo bonito del motor, ¿no? Que muchas veces Sí. lo inesperado sucede. Sí, y en este caso además es que estamos hablando de 4 años seguidos, ¿eh? Es que no es una cosa casual, no es una cosa que sucedió una vez y quedó ahí como una anécdota, sino que fue pues son 4 años, casi un lustro ahí al pie del cañón. Sí. Bueno, todas estas victorias en competición sirvieron para que Mini sacara sus versiones Cooper como potenciadas como versiones deportivas, ¿no?, de sus vehículos. Y yo creo que fue la primera vez o de las primeras veces que un fabricante hace esto, ¿no?, que a un coche tan popular es capaz de de sacarle sus versiones deportivas. Luego lo veríamos en múltiples coches, ¿no? Por ejemplo en el Golf, su versión GTI, ¿no? O en Los el Renault 5, los Fiat Uno, los Peugeot 205. O antes, por ejemplo, el Simca 1000 y luego la versión Simca 1000 Rally, ¿no?, de estos coches. Pero yo creo que el Mini fue pionero en esto, de conseguir esos éxitos de competición trasladados a la calle y sacar esas versiones potenciadas, ¿no? Las Cooper S y bueno, pues realmente hacían que este coche fuera tan especial para todos los aficionados.
El coche, bueno, el motor de los Mini Cooper, realmente siempre ha seguido en evolución. Hoy día se sacan auténticas salvajadas de potencia de estos motores. Tienen culatas de 16 válvulas, hay hasta Mini con tracción a las 4 ruedas. Realmente este coche, hay auténticas empresas que se dedican a prepararlos para competición hoy día. Todavía hoy día se hacen competiciones de mini clásico. De Mini clásico. A mí me encanta verlos, por ejemplo, en el festival de Goodwood, cuando los ponen a competir contra los Ford Falcon, ¿no? en la pista, y ves como el Mini es capaz de plantarle cara a coches 4 veces más potentes que él, y siguen dando guerra, ¿no? Y un coche realmente a mí me resulta entrañable. Es uno de esos coches que siempre, o sea, no me importa, o sea, siempre me gustaría tener en el garaje, ¿no? Igual que hay otros coches que bueno, pues sin pena ni gloria, ¿no? Que son, pero este coche a quien no le gusta, yo creo que a todo el mundo le gustaría tener un Mini en el garaje, porque es un coche realmente mítico para todo aficionado al motor. En el año 94 yo creo que se cesó la producción. Hablo de memoria, porque de mi amigo es del año 92. Incluso yo en el año 93 uno de los coches que barajé como para comprarme fue un Mini. O sea que... Sí, antes del 600. No, como coche. Yo un coche, un Mini nuevo. Sí. Yo me saqué el carnet en el 91, me parece. Y en el 90. A mí el Mini siempre es un coche que me ha gustado. Y un coche que me gustaba mucho. Además, aquí en el Campeonato de España de Clásicos había uno de un piloto de Gibraltar, que tenía un Mini blanco con publicidad de Castrol, precioso, que siempre daba, o sea, que daba primero, daba guerra a todos los coches, o sea, a los Porsche 911 los tenía breados a todos, y era maravilloso. Y bueno, como todavía lo vendían, porque Robert todavía vendía el Mini, a mí del Robert el que más me gustaba de los que tenía en el mercado era el Mini. Todos mis amigos se querían comprar el Robert Coupé, que era muy pintón en aquella época. Incluso un par de amigos míos se lo compraron, sobre todo con esa Rover que ya estaba dominada por Honda. Pero a mí el que me gustaba era el Mini, y estuve ahí mirando, y fue mi padre el que me quitó la idea de tener un Mini, ¿no? ¿Dónde vas tú con un Mini? Atontado, ¿sabes? Y bueno, pero es un coche que siempre me gustó. Yo creo que sobre el año 94 dejaron de fabricarlo ya porque no cumplía ninguna de las estándares de la época ya de calidad, de seguridad y de todo. Y bueno, tenían motores ya con inyección y todo. O sea, realmente a día de hoy todavía se pueden hacer múltiples preparaciones del motor. Como digo, tienen colatas multiválvulas, tienes la cilindrada puede subirle hasta 1500. Pueden sacar, yo he visto Minis con 200 caballos de potencia. Sí, mira, te pasaré para que lo pongas en las notas del episodio si quieres. Supongo que conoces una página, bueno, un canal de YouTube que se llama Petrolicious, que son vídeos bastante bien hechos, muy bonitos, de coches clásicos. Hay un vídeo de un Mini de un preparador español, y es una pasada. Ya te lo pasaré para que lo pongas por si alguien quiere echarle un ojo. Bueno, para el que no lo sepa, seguro que muchos conocéis a Antonio Albacete. De ese estoy hablando. Claro, sí. Bueno, pues es que Antonio Albacete tiene una empresa que prepara Minis. Pero es que su padre, el padre de Antonio Albacete, el piloto de camión, de camiones, antes de campeón de España de turismos, el padre preparaba Minis. De ahí le vino la afición. Él continuó con la empresa y ahora él tiene la empresa y siguen preparando Minis, ¿no? De competición o para calle. O sea, es que es un coche realmente mítico. El vídeo de ese coche, de uno de esos coches, es justamente el que te estaba comentando. Sí. Entonces, bueno, esa empresa está en Tres Cantos. Yo a veces cuando paso por Tres Cantos me paso por la calle a ver si veo alguno a ver si ves algún bicho de esos, ¿no? Con las ruedas ensanchadas a lo bestia. Sí, porque además
son preparaciones clásicas, ¿no? No hacen esas bizarradas que hacen como, yo que sé, los de algunos que he visto en YouTube, como uno que le estaban metiendo el motor de un Corolla, ¿no? O sea, de un Celica al Mini 4x4, ¿no? Estos son preparaciones muy de la época, con sus aletines ensanchados, son muy bien, ¿no? O sea, clásicas, de competición, pero clásicas, ¿no? Con estilo, digamos. Así que sí, a mí me encanta, ¿no? Porque es que en el fondo un Mini es un car. Realmente. Sí, es lo que he dicho yo, es como un car con el tracción delantera y con una carrocería. Sí, y siempre el velocímetro en medio, ¿no? Por eso el Mini de hoy día lleva el velocímetro en medio, porque el Mini clásico era una de sus características, ¿no? Para los redondos y el velocímetro en medio, que hacía ahorrarle costes de producción, tanto volante derecha como volante izquierda, el salpicadero siempre era el mismo. Siempre era el mismo, claro. Entonces, Como tampoco tenía un tamaño muy grande, pues igual daba una cosa que otra. Sí, y bueno, realmente se montaba el chasis y el motor por un lado y luego la carrocería se atornillaba al chasis por otra, ¿no? Las suspensiones eran de goma, cosa muy curiosa, ¿no? Que hacían de este coche pues tan manejable y tan estable. Eres un coche mítico y bueno, con esto de competición destacó en el Rally Monte Carlo, pero en circuitos también fue un coche que bueno, dio mucha guerra. Ganó a casi todos sus rivales y por ejemplo era capaz de plantarle cara a un Porsche 911. O sea, tú ves a Minis y plantan cara a Porsche 911. El Porsche 911 le puede adelantar en la recta, pero cuando llegan curvas el Porsche tiene un momento polar de inercia muy malo, porque tiene un motor atrás colgado y el Mini no, y el Mini en las curvas arrasa. Así que bueno, tú sabes que por ejemplo el Citroën 2 caballos en los rallies cuando conseguía el tiempo era bajando, no subiendo. Y, claro, Es que subiendo poco podía hacer. Sí, pero por ejemplo bajando, los pilotos que los lograban exprimir es que bajaban el doble de rápido que cualquier otro coche, porque prácticamente era un coche que era muy difícil de volcar. Lo podías poner a dos ruedas y el coche no volcaba. Y entonces tú ves rallies de los 70 de España con los Dian 6 y los otros caballos, y los pilotos realmente bajando puerto, adelantando a coches que les habían adelantado luego a ellos, estaban desdoblando, ¿sabes? En el tramo. Así que bueno, pues a este le pasaba lo mismo, ¿no? Cuando venían las condiciones más adversas, pues ahí era donde destacaba por su tamaño principalmente y por su manejabilidad. Bueno, pues tenemos algo más que añadir para esto del Mini. Sí, y teníamos un par de cosas que había comentado yo un poco por aquí. Lo que pasa es que una está en los comentarios y la otra... Si quieres comento lo de... vale, digo lo del París-Dakar, por ejemplo. Sí. Sí, bueno, el caso es que, bueno, como hemos comentado, en el 2000 volvió el Mini otra vez al mercado con el modelo nuevo, que ya hemos dicho que es un modelo que estéticamente es bastante fiel en las formas, recuerda claramente al original, pero en tamaños muchísimo más grandes, un vehículo más grande. Pero también, ese vehículo también ha estado ligado a la competición. En el Mundial de Rallys participó con pilotos como Dani Sordo, consiguiendo algunos podios. Y bueno, y a nadie debe de escapar los excelentes resultados que ha conseguido el equipo Mini en el Dakar. Ganó en el 2012 y en el 2013 con Peter Hansel. En el 2014 ganó Nani Roma y en el 2015 Nasser Latillaf. Y en el 2019 dejó tirado a Carlos Sainz. Sí, pero que... fíjate, o sea que bueno, que es un coche que realmente es lo que hemos dicho, es un coche mítico. Y además es un coche que como decíamos, todas esas victorias que consiguió, esos tres coches llegando primeros, aunque luego fueran descalificados y demás, pues le ha hecho también ser un coche que ha tenido su presencia en el mundo del celuloide, porque hay una película muy famosa que se llama, en inglés era The Italian Job y en español se llamaba Un golpe en Italia, que si no la habéis visto y os gustan los coches, pues hay que verla, que es un robo que se realiza con 3 minis llenos de oro circulando por
creo que era Roma. Por Roma, sí, sí. La original. Roma, pero subiéndose. la que tenéis que ver es la original, ¿eh? La del 68, La original, yo hablo. creo que es, ¿no? Exacto, yo hablo de la original. Luego se hizo un remake recientemente ya con los minis nuevos y que sale Charlize Theron y demás, que también está, la película está bien, pero la original esa es una pasada, esa película del 68. Luego son coches que salieron en la saga Bourne, también sale un mini durante que es protagonista durante Es un buen protagonista rato. durante una de las mejores persecuciones que se consiguen Sí, sí. hacer. Y cómo escapan por el mini, que consiguen meterlo en un Meterse garaje. por donde no se podía meter los Sí, demás, claro. Sí, sí, porque Y además, luego- siempre que sale un mini en una película sale bajando unas escaleras, no sé por qué. Bueno, es verdad, siempre les hacen meterse por sitios inverosímiles. Porque claro, meterse por un callejón es una cosa bastante obvia. Y luego a nadie le escapará el famoso mini de Mr. Bean, Con su cerradura. con su cerradura y con candado. Sí, sí, sí. Sí, Realmente- teníamos preparada un poco de qué fue de la historia de los tres mosqueteros, de esos tres grandes pilotos que llevaron al mini. ¿Quieres que la repasemos? O? Por supuesto. Pues nada, porque- empieza tú. Venga, pues vamos con el primero, ¿no? Con el primero que consiguió la victoria, que fue Hopkins, que nació en Belfast. Realmente es un piloto irlandés. El 4 de abril, o sea, hoy. Hoy, que ya- fíjate qué curioso, mira. Que hoy que Fija. estamos grabando el 4 de abril, no sé cuándo publicaremos. Hoy Pero es su cumpleaños. justamente hoy, este hombre es su cumpleaños, fíjate. Del 33, o sea que cumple 86 años en el pollo. O sea que fíjate la de batallas que le puede contar a sus nietos, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente estuvo toda la vida relacionado con los coches, abandonó sus estudios, empezó como piloto, pues todo marcas inglesas, de Triumph. Sí, no, tuvo éxito también en el 62, ya fue tercero en el Rally de Monte Carlo con un Sunbeam Rapier. Y aunque pone aquí que no era un piloto que utilizaba el uso de frenar con el pie izquierdo, tan famoso en los rallies, ¿no? El punto tacón, pues realmente era un piloto rápido para su estilo de pilotaje, ¿no? Realmente, bueno, pues fue avanzando. En el 62, como has dicho, ya con el Sunbeam consiguió correr el Monte Carlo. Y bueno, y cuando entró en BMC, ya coincidió con la época de los Mini, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tienes. El Monte Carlo 64, diversos rallies en Irlanda en el 65, en el Rally de los Alpes 66, 67, el Acrópolis también. Bueno, un piloto muy completo, ¿no? Luego corrió la Targa Florio, Le Mans, Sebring. Realmente los grandes pilotos lo son casi en cualquier disciplina. Y se retiró tarde, ¿eh? Estuvo corriendo hasta los 80. O sea Sí, que hasta participó en un maratón de Pirelli en el 90. O sea que Y realmente ganó además, ganando, ganó, ¿eh? no. Realmente lleva la gasolina dentro. Seguro que hoy, que es su cumpleaños, tendrá que recordar alguna de estas batallitas. Así que nada. Sí. ¿Y qué fue comentan de...? Dime. Comentan aquí que en el 94, que lo volvió a intentar con un Mini Cooper ya de los nuevos, que llevaba el famoso número 37 y la matrícula esta, la L33 EJB que hemos comentado. Y nada, pues quedó el 60. Bueno, Sí, oye, no. pero- Luego tenemos a Rauno Atlonen, que nació el 7 de enero del 38 en Finlandia. Este es nórdico, como hemos comentado varias veces. Siempre le interesó también todo lo que tiene que ver con el motor. A los 12 años ya pilotaba lanchas de carreras, fue 7 veces campeón finlandés en agua. Y con 20 años ganó el campeonato escandinavo. También le gustaban las motos, fue piloto de Speedway, miembro de la selección nacional, corrió en circuitos, ganó el Gran Premio de Escandinavia con una Ducati 125. Y nada, luego acabó, como hemos comentado, en los rallies. En el 61 ganó el campeonato rally finlandés con un Saab.
Y en el 62 luego- tuvo el mérito Y el de quemar un 62, Mini. exacto, el 62 entró en BMC junto con nuestro amigo Patrick que hemos comentado antes y nada, ya participó en el Mini y luego el resto de historia ya es la que hemos contado. Luego en años posteriores también corrió con Lancia, con Saab, con Nissan, con Citroën, con Fiat, con Opel, o sea, bastantes marcas de coches. Sí. Y nada, luego lo contrataron para instructor jefe en la escuela de conducción de BMW y nada, bueno, ya hemos comentado que lo llamaban León finlandés Y bueno, y a día de hoy dicen que todavía sigue dando guerra como instructor, en esto, ¿no? Como instructor. Yo me imagino el instructor Yayo ahí con el bastón metiéndole a los que lo hacen mal. Sí, y queda Mäkinen padre. Mäkinen padre, el 18 de marzo del 38. Nada, ha sido hace nada su cumpleaños. Y nada, pues empezó a trabajar repartiendo periódicos rápidamente por Finlandia, porque seguro que no los repartía lentamente. Y nada, desde joven empezó a participar en carreras de pista de hielo y luego en circuitos con un Jaguar Type D. Y nada, en el 60 participó en su primer rally patrocinado por una empresa filial de BMC en Helsinki, y a partir de ese momento pues su futuro empezó a estar asociado con la British Leyland, ¿no? Con el Austin Heli, con los Mini Cooper y nada. Curiosidad es que Mäkinen prefería los coches con tracción delantera a los de tracción trasera, así que fue uno de los primeros que consiguió demostrar el potencial que tenían los Mini tracción delantera frente a los tracción trasera, ¿no? Que eran los coches más habituales en aquella época. En el 62 le contrataron para el Track Rally y terminó la carrera ocupando el 7º puesto de la clasificación general, así que yo creo que eso le sirvió de espaldarazo para que en los siguientes años pues bueno, con el Austin Heli 3000 consiguiera corriendo, ¿no? Y nada, pues este era capaz de derrapar a 130 km por hora en todas las curvas. Es lo que tiene ese finlandés, que vas derrapando a todos lados y seguro que iba borracho, porque estos los finlandeses son todos como Kimi Raikkonen, ¿sabes? Seguro. Lo que pasa es que en esta época, como no había controles de alcoholemia, no lo podrían, pero estoy seguro que porque si no, no es normal derrapar esas velocidades. Y nada, pues como os hemos dicho, pues siguió con los coches, ganó rallies entre Tulipanes, el de los 1000 lagos 65, 66, 67, el rally de las 3 ciudades 66, y en el 68 pues dejó ya la competición porque ya estaban pues decayendo, ¿no? Ya como os hemos dicho en el último quedó el 55 y vio que cambió los volantes por el timón de una lancha de competición y ganó el campeonato finlandés de offshore, o sea que este era campeón de todas. En el 69 ganó la carrera alrededor de la isla británica y bueno, hasta los 90 estuvo al volante de coches de competición, tanto de Ford como de Peugeot, participando en diversos rallies de regularidad, ya todo un poco, un tiempo completo. Y luego fue pues padre del gran Tommy Mäkinen, campeón del mundo y gran piloto. Y ahora es el que lleva los designios del equipo Toyota de rallies, o sea que bueno, gente del motor de toda la vida. Sí, yo creo que la historia es una historia bonita la de estos coches del David contra Goliat que hemos comentado, y además a mí me gustan la historia de Mini porque es una gama de vehículos alrededor de la misma idea. Y hoy en día realmente, si te paras a mirar, hay un montón de variantes del mismo coche, pero todo va alrededor del mismo vehículo, con el mismo concepto, con la misma estética. Lo que decías tú, es un vehículo que ya es mítico. Claro, lo malo de este coche, este coche marcó toda la década de los 60 en Gran Bretaña. Los Beatles todos tenían un Mini, los Rolling Stones todos tenían un Mini, Peter Sellers tenían un Mini, todos tenían un Mini, ¿sabes? Entonces es un coche
que casi murió de éxito, ¿no? Porque hasta la propia compañía, a British Leyland, le costó encontrar ese coche sustituto de este, ¿no? Incluso este coche, tanto éxito y tantos años que estuvo en producción, ralentizó otros proyectos, ¿no? Quizás fue parte de que, bueno, pues Leyland, como luego Rover, pues no fueran capaces de adaptarse a los tiempos y fueran compradas por múltiples marcas como Honda, luego BMW, y al final acabará desapareciendo, ¿no? Yo creo que este coche tiene esa parte de culpa, ¿no? Porque es un coche que no puedes dejar de no fabricar si se sigue vendiendo, pero eso, a veces hay que matar a estos coches. Sí, lo que pasa es que fíjate, hay empresas como Volkswagen que podíamos hacer el símil con el escarabajo, que durante muchísimos años se mantuvo en muchos sitios. Hasta hace nada aún se hacía la versión antigua del escarabajo, como México, y que luego sacaron una versión moderna, igual que han hecho Mini, pero eso no les ha impedido el desarrollar toda una gama completa de vehículos alrededor del icono, por decirlo de alguna manera. Claro, pero por ejemplo, Volkswagen, mientras estuvo el escarabajo, realmente no tenía esos grandes coches, ¿no? Tuvo que quitar el escarabajo del mercado, sacó el Golf, dio un pelotazo, y a raíz ya del Golf sí logró construir alrededor de ese coche toda una gama de productos, ¿no? Sí es cierto que, como tú dices, el escarabajo se seguía vendiendo en países, pero de segundo orden para lo que es la automoción en ese momento, ¿no? Se llegó a la fábrica a México, fue un coche que sirvió para motorizar Brasil, México. Con alcohol, sí, además, sí, funcionaban con alcohol. algunos. Entonces, claro, y luego estos coches como el Golf 1 iban como de segunda nivel, iban colonizando esos otros mercados, ¿no? Y esto las marcas lo han hecho mucho. Peugeot también es muy famosa en hacer eso, ¿no? Coches que ya deja de vender aquí en Europa y se siguen fabricando pues en Sudáfrica, en otros países, ¿no? Bueno, realmente yo creo que el Mini murió de éxito, ¿no? Porque era un coche atemporal, es el típico de Inglaterra. De las 5 cosas que recuerdas o que son inglesas, una es el Mini. O sea, tú vas a cualquier tienda de souvenir de Londres, tienes un Mini rojo, ¿sabes? Un autobús de 2 plantas, un de Londres, el Big Ben y el Mini. O sea, hay y una foto de la reina, ya está. O sea, esos son las cosas de inglés. Igual que en España tenemos la torera, o sea, la flamenca, el toro, y en Inglaterra el Mini es uno de esos iconos que siempre están ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Que ahora Mini sea alemana, a mí no me gusta, las cosas como son. Yo, bueno, sí, es cierto que lo bueno que ha hecho BMW es intentar mantener la tradición inglesa, ¿no? Y sigue vendiendo el coche como si fuera inglés. Tú has visto los nuevos Mini que tienen un kit que los faros de atrás te dibujan la bandera inglesa. ¿Has visto alguno? No, de esos no los he visto, pero sí que llevan banderas inglesas colocadas y eso lo han cuidado. Sí, lo han cuidado. Incluso en Bentley también lo cuidan, es decir, no, espera, Bentley, no, Rolls Royce es la que es de BMW, Rolls-Royce, ¿no? Uh-huh, sí. El BMW tiene Rolls Royce, tiene Mini, y luego el grupo BAC tiene a Bentley. Bueno, es que están en todos lados, porque Lamborghini también es de Volkswagen, si no recuerdo mal, ¿no? Y Lamborghini es de Volkswagen, sí, y Bugatti también. También el Bugatti. Y bueno, sí es cierto que están ya los fabricantes ingleses, quedan los artesanales, digamos, ¿no? Los Morgan y bueno, pues Lotus, algunos de estos quedan, sobre todo lo te digo, los artesanales, pero los grandes grupos están todos comprados por alemanes en todos los aspectos, es decir, y Aston Martin estuvo en Ford, pero ahora mismo no recuerdo, creo que salió de Ford, ¿no? Aston Martin ahora mismo está libre, aunque los motores se los compra Mercedes. Jaguar es la que sí que es de Ford. Jaguar no es de Ford. Ya Jaguar fue, fue de Ford. Jaguar es de Sí. Tata.
son de los indios. Ah, bueno, de los indios. Sí, Sí, es cierto. junto a Range Rover y todo esto. Entonces, bueno, es cierto que lo bueno que tienen estos fabricantes es seguir con esa tradición de fabricado en Inglaterra, coche inglés, de diseño inglés, ¿no? Bueno, esto ya lo han sabido, pero Con una cierta posibilidad de personalización en Sí. los colores, que han copiado además ahora muchos coches, porque también lo hace Fiat, lo hace Citroën con los DS. Esto de hacer colores, combinar colores en el coche, esto es origen de Mini. sí, claro, un coche con el techo blanco. Y Claro. si os dais cuenta, los Mini, hasta los fabricados en España, muchos tenían bicolor, ¿no? El techo de un color, la carrocería de otro, y bueno, realmente O son alguna franja longitudinal pintada, eso ahora mismo está bastante de moda, esas posibilidades de personalización, y ellos las han tenido siempre. Sí. Así que, bueno, yo creo que hasta aquí el podcast del Mini. Yo creo que ha quedado un podcast bonito, ¿no? No ha sido un podcast mini, No. porque Bueno, espérate, que con la edición empiezo a cortar y hago empiezas a un recortar podcast aquí. de media hora. Bueno, Quito toses, quito tal, quito Eso cuando quita nos- toses, porque madre mía cómo estamos los dos. cuando nos metemos con otro podcaster y esas cosas, y ya está. Así que Pues nada. nada. Bueno, Vicente, ¿dónde te puede encontrar la gente? A mí la gente me puede encontrar o bien en el podcast, como hemos comentado, si buscáis Podcastinando o Unicorn ST me localizaréis por allí. Y también en Twitter estoy como @sansatweet. Sí, en el Twitter, que es sansatweet, y en cualquier episodio hay un grupo de Telegram del podcast, que además cualquier episodio del podcast, en las notas del episodio están todos los datos de contacto, o sea que a mí localizarme, una vez se localiza el podcast o por Twitter, es muy sencillo. Bueno, también te tenemos en el grupo de Telegram. Sí, estoy en el grupo, ¿Estás metido? evidentemente, en el grupo de Telegram de Histo Racing. Bueno, yo ya lo he contado varias veces, que tú y yo nos conocimos porque coincidimos en un capítulo de los lunes con Mosquetero Web, hablando de motores alternativos, y yo tenía ahí referencias del podcast de Histo Racing, pero no lo había escuchado. Y nada, pues después de aquello, como creo que nos entendimos bien, hicimos un programa muy interesante conjuntamente, lo pasamos muy bien, pues busqué Histo Racing, y desde entonces soy fan absoluto. Nada, yo te lo agradezco, se lo agradezco a Pedro Mosquetero, desde aquí saludos. Y la verdad es que, bueno, a mí me encanta tener gente con las mismas aficiones. Entonces, es genial y poder compartirlo. Yo siempre al final, cuando tengo un invitado, pongo unos minutos de audio que no tengan nada que ver con el tema, ¿sabes? Sí, lo sé. Sí. Luego tú y yo tenemos una misión, yo creo, ¿sabes? Cuéntame. Sí, te cuento, mira. Yo sabes que soy integrante de Apelianos, Sí, cierto. ¿sabes? Y entonces nosotros participamos en una maratón podcastera hace 2 o 3 años, de un maratón 24 horas, y tuvimos un maratón con el podcast en el que tú eres participante, Con Wintablet. con Wintablet. Pero no estaba yo. No estabas tú ese Entonces día. sería mucho menos simpático, mucho menos agradable. Claro. Entonces, realmente yo he sido oyente, o sea, soy oyente de Wintablet de hace muchos años, o sea, ya cuando este podcast yo ya era oyente de Wintablet, y cuando Pedro me propuso, porque lo organizaba Pedro, que tendríamos 2 horas o 1 hora de debate con Wintablet, la verdad es que me apetecía mucho, y hice mucho por estar en ese programa, porque me apetecía debatir con ellos, ¿no? Porque yo era oyente de ese podcast. Y bueno, pues realmente se lió. Bueno, es que ¿Sabe? tengo unos compañeros un tanto mamporreros. Se lió. Y seguramente irían sin mala intención, pero con ánimo de polemizar o de Exactamente. crear un poco polémica,
Y eso hay veces que sale bien y hay veces que no. Bueno, lo que pasa es que, claro, yo, que si era el único de los de apelianos que escuchaba vuestro programa, no les advertí de vuestro a veces sentido del humor, sobre todo de algunos de vuestros integrantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí fallo mío. Entonces, bueno, pues de repente se lió. Nosotros no quisimos continuar con la enganchada, no quisimos continuarla más porque era algo benéfico y tampoco iba a llegar a nada, ¿sabes? Pero cuando terminó el programa, mis compañeros estaban muy Mosqueados. Mosqueados, Sí, sobre todo lo puedo con lo que entender. había tenido el enganche y tal. Entonces, yo intenté quitarle yo el asunto. He intentado en alguna ocasión, digo, mira, tenemos que hablar con esta gente, tenemos que hacer un podcast conjunto y tenemos que arreglarlo, porque en el fondo ellos no son tan win fanáticos como Que va, parece. En absoluto. Ellos jugaron un papel en esa... A ver, yo no estuve en esa ni recuerdo haberla escuchado. Igual la escuché, pero ahora no lo recuerdo con exactitud. Pero probablemente ellos se pusieron en un papel que consideraron que les tocaba y bueno, y ahí en estas cosas lo que hay que hacer es seguir el juego, claro. Y nosotros, en el fondo, no somos tan fanboys como parece. Bueno, decir, es que de hecho ahora mismo en WinTablet fans de Windows no queda prácticamente nadie. Es decir, ahora mismo, de hecho, como son bastante irreverentes, o sea, porque el estilo irreverente sí que se tiene, hay dos compañeros, un compañero que se llama José y yo, que él está menos en los hangouts, yo sí que suelo estar más, que a veces tenemos que defender Windows porque se pasan dos vueltas también contra Windows. Entonces, claro, dicen, no, es que vosotros sois tal. Y digo, no, yo es que tampoco soy tan fan de nada. Simplemente es que hay veces que tienes que ponerte en una posición de compensar, ¿no? Cuando tanto estiras. Pero vamos, ahora mismo, desde luego, si lo que propones es hacer un crossover, claro, que entonces, sería, yo voy a que sería intentar. interesante para hablar de algún tema en común, vas a encontrar mucho más comunión de lo que crees. Entonces, Claro. como tú y yo creo que somos los más sensatos de ambos podcasts. Entonces, vamos a desde aquí vamos a intentar mover los hilos que tengamos que mover para un día juntarnos una noche en un Skype, en un Hangout y hacer un podcast que yo puede ser bonito, ¿sabes? De discutir, porque yo estoy seguro que los dos que se engancharon, que creo que fueron Samuel por vuestro lado. ¿Samuel fue a ese sitio? Yo creo que sí. Pudo ser, no lo sé. Por las formas eso pudo ser. Y de mi parte Adrián, que le quiero un montón, yo estoy convencido, conociéndoles más o menos a los dos, que estos en un rato más hubieran acabado abrazados diciendo, eres mi mejor amigo, no, tú eres mi mejor amigo, ¿sabes? Exaltación de la amistad pura. Exactamente, porque en el fondo las cosas que decían tampoco eran tan... Lo que pasa es que cada uno defendía su posición y claro, pues cuando te pones a defender lo tuyo, no hay Dios que te gane, ¿no? Pues esto es igual. Entonces yo creo que nuestra misión es a intentar hacer un WinTablet apelianos que puede ser un podcast épico. Entonces yo creo que deberíamos mover los hilos. Bien, ¿no? Es encontrar un tema chulo para hablar del mismo. Y pues ya meternos está. con la abuela. Sí, hombre, mira, por ejemplo, no hemos hecho nosotros ningún especial porque estarás de acuerdo conmigo en que no lo merecía del último keynote que ha habido. No merece la pena. Lo que pasa es que ya le hemos dado a los maqueteros que somos claro, de pero Adrián y yo, igual, lo suficiente. Pero eso no da para hacer nosotros un podcast, por ejemplo, bueno, no hicimos capítulo de eso, pero para hacer un crossover igual sí que da. ¿Sabes? Porque puede ser un poco cachondeo, ¿no? De empezar a sacar las cagadas de unos y de otros y los absurdos de unos y de otros. Que es que hay un montón, ¿eh? Sí, yo de hecho del último keynote yo recuerdo que escuché a Treki23, que vamos, él es fanboy, eso está claro. Y antes de la keynote, hablando un poco de lo que pensaba que podía ser, y ya la esperaba aburrida, el tío, no sé si lo oíste, pero ya decía que la esperaba aburrida y más o menos describía lo que pensaba que iba a ser. Nada, saldrá la Jennifer Aniston no sé qué, pondrán un tráiler del no sé cuántos y luego tal. Y fue tal cual lo dijo él, aburrido, pero encima sin los tráilers.
Sí, es que es fundamental. Pero es que además, como te digo, ya no solo es que bueno, ahora mismo Apple está mal, es que ahora estamos nosotros con nuestro Steve Ballmer, que se llama Tim Cook, ¿sabes? Entonces, estamos nosotros en esa etapa que Windows ya la ha pasado, pero nosotros estamos en plena etapa. Entonces, hasta que nos quitemos al señor este triste, no vamos a hacer nada. Entonces, yo creo que puede ser interesante. O sea, que yo ahí te lanzo la cuerda. Sí, vale, pues para ver si lo comentaré. si- Lo comentaré. Es cuestión de encontrar, ya te digo, es cuestión de encontrar un tema que nos apetezca, del que nos apetezca hablar a todos y el momento, y se graba y ya está. Ya está, y juntarnos ahí unos cuantos y en el fondo acabemos riendo. Porque a mí, mira, las polémicas, yo soy una persona extremadamente tranquila y huyo de la polémica como de la peste. Entonces no me gustan las polémicas, y menos con gente que considero amiga, ¿no? Y a ti te considero amigo, te considero miembro como eres miembro de ese podcast, que después de tantos años escuchando, pues en el fondo creas un cierto vínculo, ¿no? vínculo, con el podcaster, aunque no he hablado con ninguno de ellos en persona, ¿sabes? Nada más contigo, bueno, pues yo creo que es nuestra misión, ¿no? Entonces esa es una de las misiones que yo creo que podemos tener. Pues nada, Que desde aquí te lanzo el guante. me la apunto. Tenemos también otros dos temas de los que hablar, así que aquí en Esto Racing, o sea que Sí, así que guay. ves desgranando otras cosas, y en otro momento, pues ya si te apetece, pues un tío del que tendrías que hablar, pero claro, ya te pilla fuera de lo que tú te marcaste como límites de Esto Racing. Es Loeb, tío. Es que lo he... Espérate, a ver qué hace este año. Yo este año le quiero ver ganando una carrera, ¿eh? Sí, es que claro, le pasa que yo creo que él se fue al Dakar, tal y cual. Luego volvió, ganó un Sí. un Monte Carlo. ¿Cuál fue el que ganó? No, el Cataluña. El Cataluña, eso, ganó perdón, el Rally de Cataluña, exacto. Y claro, yo lo que tampoco se podía esperar es que eso fuera lo normal. Ya, pero, ¿sabes? Tienes a un tío tan baboso como es el Oyer, que es tan estirado, tan desagradable, es tan francés. ¿Sabes? A mí de Loeb lo que me gusta es que, aparte que es un tío que encima es hasta guapo, tiene los ojos ahí azules, bonitos, un tío que tiene buen aspecto y tal, nunca me ha parecido un engreído. Al contrario, tú le ves y tan normal, cualquiera le puede saludar. Yo le he visto un par de veces. El tío, ya cuando me ganó fue cuando su hija le hizo la entrevista, ¿sabes? Sí. Y le ves ahí, o sea, es un tío normal, ¿sabes? Un tío que es el mejor piloto de rally de la historia, o que podía ser un Hamilton de la vida, ¿sabes? Y no, es un tío normal, familiar. Luego te das cuenta que las mejores personas son así, ¿sabes? Sí, pero yo creo que es porque lo son. Es decir, hay gente que es y hay gente que consigue, ¿vale? Que consigue ser. Y eso es una diferencia. El que es, le es natural. O sea, la gente que son unos fuera de series de verdad porque lo son de manera innata, eso es su naturaleza. Su naturaleza es ganar, es destacar y tal, pero no es algo que han conseguido, ¿sabes? No es algo que buscaban, simplemente es su naturaleza. Y luego hay gente que lo que hace es que consigue éxito. Y entonces el conseguir éxito, que no digo que no se merezca, y que no tengan talento ni mucho menos, ¿no? Pero que el conseguir éxito no es otro. Hay gente que es de una pasta diferente. Ni Federer, ni Nadal, ni Sainz, ni Loeb, ni Fangio, hay gente que es así. Es su naturaleza. Entonces, Pues Fangio, imagínate, Fangio es un tío igual, o sea... Por eso digo, o incluso Senna. Senna era un tío con sus peculiaridades y sus cosas raras y tal y cual. Pero sí, igual que Senna es un poco, le podíamos poner un poco aparte en cuanto a carácter. Pero esta otra gente que te estoy diciendo es que son así, es decir, no es un tío que ha conseguido ganar, es un tío que es un ganador. Aunque no hubiera ganado, seguiría siendo. Sí. Senna tenía muchas cosas, tenemos cosas buenas, cosas malas. Pero
claro, es un mito Senna, ¿sabes? Yo tengo miedo de hacer el éxito Racing de Senna, que le tendré que hacer. Y no es el porque- objetivo. Sí, es justo, porque para mí es uno de mis ídolos, ¿sabes? Si se puede decir ídolos, ¿no? Es una persona que yo lloré su muerte, ¿sabes? O sea, es decir, era mi piloto de esa época, ¿sabes? Yo por encima de todo era senista y luego conseguí que Senna acabara en Williams, ¿no? Que era mi equipo que me gustaba. Te iba a Entonces, preguntar yo que qué preferías cuando estaba en Lotus o cuando pasó a Williams. no, yo le prefería en Lotus, porque a mí Lotus me ha encantado siempre. Lo que pasa, claro, acabó en McLaren. Y mi McLaren, el McLaren de los 70 sí me gustaba, pero el de Ron Dennis nunca me ha gustado, ¿sabes? A mí- no había carisma, es decir, no sé. O sea, los pilotos. Para mí, Ron Dennis tiene su mérito principal es robarle el motor a Williams, el Honda, y robarle el piloto a Lotus, Sí, ¿sabes? sí, lo dijeron el otro día en el GPcast, que lo habías Sí. dicho tú, justamente. Sí, sí. Y es así, es un mérito. O sea, no te voy a decir que no, ¿eh? O sea, medrar en Honda para que Williams, que había tenido el accidente, se había quedado en silla de ruedas, estuvo medrando para que, oye, este equipo ya, con este hombre así en silla de ruedas, no va a ser nada. Dame tu motor, un motor campeón, que fue Sí, campeón sí. en el 87 con el Williams. Y dame tu motor, a que yo no sé qué. Convenció a los japoneses, se llevó el motor. A Williams le dejó en la miseria con un motor Jude del año anterior, o sea, el año siguiente, que eso era una porquería. Y se tuvieron que reinventar con Renault, hasta que él intentó también robar el motor Renault después. Y robó a Lotus a Senna. Y en la última victoria de Lotus, de la Lotus clásica, es Bueno, con Senna. Antes de. Lo que pasa es que luego pero perdió también a Prost a favor de Williams. No, a favor de Ferrari. Porque Prost, claro, cuando metes a dos gallos en un corral, se van a acabar pegando. Entonces, claro, Prost era el piloto estrella de McLaren. Era el Vettel el Vettel de Aston Ferrari. Y fichan a un Leclerc, algo más que un Leclerc, porque Senna ya había ganado una carrera o dos. Con Lotus era el piloto, el prometedor, ¿no? El futuro campeón. No se sabía cuándo era el futuro campeón. Le metes como segundo piloto realmente. Pero claro, enseguida ves que de segundo piloto, cojón, Pero, ¿sabes? eso le pasó también a Alonso, ¿eh? Claro, eso le pasó a con Alonso. Hamilton. Con Hamilton, pero es que Hamilton era un desconocido. Y ya te digo, que en el caso de Senna, a mí me encantó cuando en el 94, o sea, se cumplió uno de mis sueños en el 94, que Williams fichara a Senna, ¿sabes? Lo que pasa es que el sueño duró 3 carreras. Sí, pero es que lo pillaron justo en el peor de los momentos. Es decir, Williams pasaba de ser un ordenador sobre ruedas a que le prohibieran todo. Y yo creo que un equipo que estaba haciéndolo lo bien que lo estaban haciendo ellos no está preparado para pasar a que de repente no tienes nada. Hombre, pues demostraron que sí, porque ese coche siguió siendo competitivo. Le costó, Pero era peligroso al pero- principio. pero eran todos muy peligrosos. Realmente, si los coches hubieran tenido las suspensiones activas, el accidente de Senna no se hubiera producido. Claro, es que el problema para mí, y es una de las cosas que a ver, claro, yo soy ingeniero. A mí el mundillo este me gusta no solo por la competición, me gusta la técnica. A mí, y eso es una competición técnica y una competición de aptitudes y de cualidades de los pilotos y de estrategias de los equipos. Pero que avances en unas cosas y que luego de repente te las prohíban todas es un poco ridículo. Claro, pero ¿por qué la prohibieron? Porque los demás equipos no llegaban a esa tecnología. Pero habrían Entonces, llegado. Pero habrían llegado, sí, pero McLaren tiene mucha fuerza. Y en aquella McLaren tenía mucha fuerza. Pero es igual Eh, que el año de los difusores y tal Claro. con Brown. ¿Sabes? ¿Qué pasó? Pues que arrasaron también. Y bueno, que alguien da Sí. si alguien da con la tecla, pero es que de eso se trata un poco. Y Ferrari, pues
también presionó mucho y al final acabaron suspendiendo no solo las suspensiones, no sabes, todo lo que eran las ayudas, todo lo que era las ayudas, sí, las ayudas. Y realmente el único que era capaz de tener más o menos un coche con ese tipo de suspensiones iba a haber sido Benetton, ¿no? Que lo iba a haber logrado. Lo suspendieron, a Benetton le vino muy bien porque le adelantó un par de años el estar ahí arriba, ¿sabes? Y luego tenían un pilotazo como la Schumacher. Entonces, entre eso y que luego pues le costó mucho a Senna controlar un coche que tenía algún defecto de diseño, como Patrick dijo, y claro, pues les encontró dar la tecla. Pero fíjate tú que ese año lucharon hasta la última carrera con Schumacher, Hill, y al año siguiente el Benetton Renault fue bastante superior, pero al siguiente otra vez Williams estuvo ahí, que fue campeón, ¿sabes? Y luego trajeron a otro piloto como Villeneuve, que consiguió tener al Williams también como campeón. ¿En qué momento? Porque yo aquella época estaba un poco más... ¿En qué momento entró Mansell? Vamos a ver, Mansell entró en los 80, ¿vale? Con Williams. En los 80 te hablo al principio de los 80, en el 80, 81. Después se fue a Ferrari y después volvió a Williams. Mansell tenía que haber ganado el campeonato del 91, que ganó Senna. El tercer campeonato de Senna debería haber ganado Mansell con el Williams, con suspensión activa, motor Renault y toda la leche. ¿Y sabes dónde lo perdió? En Canadá. En la última vuelta, el gilipollas de Mansell, que Mansell era muy buen piloto, pero era muy gilipollas. Muy gilipollas. Un poquito loco. Era el Kevin Schwantz. Sí, se puso a saludar a los comisarios, al público en la última vuelta. Tenía tanta ventaja, ¿sabes? Que se puso a saludar. Se puso a hola, y tú le ves las imágenes y en muchas curvas está diciendo hola. En una de esas horas bajó el brazo y paró el coche. Dio el botón de parar el coche, ¿sabes? Y le ves que se le para el coche vuelta a 1 kilómetro de cruzada meta, y se le para el coche y claro, no lo puedes arrancar, le adelantaron, perdió la victoria. Bueno, pues ese mundial se lo regaló prácticamente a Senna, que estaba con el Honda ya, el último Honda, aprovechando al máximo lo que tenían de motor Honda y poco más. Y nada, pues ese año no fue campeón. Al año siguiente, ya con el 92, con el todavía mejores suspensiones y ya con el coche, lo dominó perfectamente Mansell y ganó el mundial. Y fue a Williams y le pidió un aumento de sueldo. Y Williams le empezó a sacar todas las veces que podía haber sido campeón, desde el 90 a 91, con ese coche, ¿sabes? Y le dijo, mira, pues aumento de sueldo no. El otro se mosqueó y dijo, pues te quedas ahí, ahí te quedas, abuelo, que me voy a la Indy, que me dan el doble de dinero. Y se fue a la Indy. Y estuvo el año 93 en la Indy. Entonces Williams se encontró, le pasó como a Mercedes con Rosberg, que el campeón se cogió y se fue. Y el otro dijo, bueno, pues yo quiero a Senna. Habló con Senna y le dijo, vente conmigo. Y Senna dijo, me voy contigo. Y vino Ron Dennis, que era un liante, y le empezó a liar, no, porque mira, tenemos un motor, una revolución, tal, no sé qué, no sé cuál, no sé cómo, y le consiguió convencer. Entonces, durante el año 93, Senna firmaba con McLaren carrera a carrera el contrato, ¿sabes? Sí, carrera a carrera iba firmando el contrato. Y Williams se quedó sin coche, sin piloto. ¿A quién recurrió? A Alain Prost, que le habían echado de Ferrari en el 91, en la última carrera, porque dijo que este coche era una basura. Y cogió... Sí, y el Enzo le dijo que adiós. ¿Sabes? Y dijeron que ¿qué? A tomar por culo. Y le echaron. Que Enzo ya se había muerto en aquella época, en el 91. Le echaron de Ferrari. Y él dijo, pues me retiro. Y cogió y se retiró. Y se metió de comentarista para la televisión inglesa. O para la francesa. Y claro, cuando se quedó sin volante, pues ¿qué pasó?
que le tuvieron que llamar a él porque era el único, Capaz, prácticamente era el único capaz. el único candidato. Schumacher era en el 92, era un recién llegado a la Fórmula 1 y era prácticamente el único que tenían, pues era para recurrir a Prost. Y entonces ficharon a Prost y al hijo de un campeón británico, a Damon Hill, que era un desconocido absoluto, ¿sabes? Y bueno, pues ahí ficharon a Damon Hill y a Alain Prost. Damon Hill logró su primera victoria en ese año y Prost consiguió su cuarto campeonato, ¿sabes? Y Ayrton Senna le dijo a Ron Dennis que no aguantaba un minuto más en el McLaren, que eso era una castaña. Y firmó, en la cuarta carrera de ese año, ya firmó el contrato con Williams. Para el año que viene, ¿sabes? Entonces, Prost dijo que no iba a estar Otra vez con Senna. no otra iba a vez estar. con Senna de segundo piloto, que él se largaba, que ya había sido campeón, que ya no tenía que demostrar nada a nadie. Y se quedaron Damon Hill y Senna. Y a Hill le preguntaron: ¿a quién te van a poner de compañero el año que viene? El año pasado te pusieron a Prost, este año te ponen a Senna, el año que viene ¿a quién te van a poner? Y dice: pues van a poner a Dios, me parece, ¿sabes? Y entonces, claro, pues se creía que ese año arrasaría Senna. La primera carrera se le llevaron por delante en la salida, desde la pole. En la segunda carrera se le llevó un Ferrari puesto en la segunda curva, desde la pole. Y en la tercera carrera, pues ya sabemos lo que pasó. Sí. Así que, pero vamos, consiguió la pole en las tres carreras. Y cuando se mató iba líder de la carrera. Pues- O sea que... Pues ya esperaremos ansiosos ese numerito. Entonces, Mansell, lo que me habías preguntado, Mansell se había ido. Había vuelto en la Indy, estuvo a punto de ganar la Indy y las 500 millas. O sea, porque tonto no era. Pero cuando se mató Senna, se quedó sin piloto otra vez Williams. Y las últimas carreras llamó a Mansell y corrió las últimas carreras con Williams. Y Ron Dennis, que ya había conseguido el buen motor Mercedes, le llamó para el 95. Claro. Y nada, y ahora hoy decían que si iba a volver Alonso, y ya están con Alonso. Ya están especulando. Lo tiene muy difícil para volver. Y más ahora. No, ¿sabes? tiene complicado. Primero porque Porque no hay Mercedes, huecos. El problema es que, Mira. es que no hay asientos. Porque Alonso, si Alonso lo que está haciendo le acaba de salir lo bien que parece que va y consigue los éxitos que quiere conseguir, pues hombre, va a sonar otra vez. Es decir, que si hubiera una opción de asiento y él quisiera volver, yo creo que tendría la opción de volver. El problema es que para Sí. que vuelva tiene que haber un asiento. ¿Y qué asiento hay? mira, Mercedes no hay asiento para él, porque no le quieren directamente. En Mercedes sientan antes a, yo que sé, al tuerceo, a Stroll, que a Alonso en el Mercedes. O sea, no. Ferrari, hasta el año pasado, yo había una oportunidad de que pudiera estar. Pero claro, Ahora con Leclerc y con con Vettel. Leclerc no le van a meter a un Alonso, ¿sabes? Yo creo que Leclerc va a estar, va a ser el próximo campeón Ferrari y el volante de Vettel se lo van a guardar a Schumacher. La única opción sería si McLaren volviera a ser competitivo. Entonces, hay dos opciones. O no. McLaren vuelve a ser competitivo, que es muy difícil. Y la segunda es que echen a gorrazos a Gasly de Red Bull, que tiene toda la pinta que lo van a echar a gorrazos. Newey abre con Honda y le diga que tienen que montar a Alonso, y los japoneses, que tampoco quieren a Alonso, hagan de tripas corazón, y por no llevarse mal con Red Bull, que va a ser también difícil, pues digan, bueno, pues si hay que montar a Alonso, que se monta Alonso. O sea, ahora mismo donde le veo más posibilidades de montarse es en un Red Bull. O sea, tú imagínate, en un Red Bull. Pues claro, Red Bull ahora mismo no tiene pilotos. Si echa a Gasly, pues han tenido que repescar a Kvyat, que lo habían retirado, ¿sabes? Entonces, ahora mismo Red Bull tiene pocas posibilidades. Otra opción que le veo
es que Renault espabile, pero claro, no Sí, tiene pinta. pero no está lejos. Porque Alfa, No tiene pinta. porque Alfa Romeo nada, ¿no? Nada, Alfa Romeo, nada. Entonces, que Renault espabile en esta temporada no, a lo mejor en la que viene, y echen a Hülkenberg, ¿sabes? Echen a Hülkenberg, porque no creo que echen a su fichaje estrella Richichi. Y entonces, a lo mejor, pues Alonso, un último título con Renault, que es, ¿sabes? A lo mejor ahí, pero claro, para eso Renault tenía que estar mucho mejor de lo que está ahora mismo. Claro. Y ahora mismo, seamos sinceros, McLaren está por delante de Renault.